Buenas noches con todos. El día de hoy tenemos la presencia de la licenciada María Fernanda Tipán, quien es una docente de la unidad educativa Alfredo Cisneros y el día de hoy nos va a acompañar respondiendo unas interrogantes sobre la temática conflictos éticos legales en el ámbito educativo. La primera pregunta dice, ¿en su lugar de trabajo es común enfrentarse a dilemas éticos? Buenas noches con todos. Sí, es común enfrentarse con dilemas éticos, ya sea por parte de los estudiantes, porque la mayoría de los estudiantes de bachillerato tiende en exámenes a copiar eh, y también en tareas. Entonces, sí hay bastantes dilemas éticos ahí, ¿no? Con docentes no hemos tenido esos dilemas éticos porque cada uno es profesional, pero con estudiantes sí. Ya está apagado el micrófono. Desde su experiencia, ¿cuáles son los conflictos éticos legales más comunes que enfrentan los docentes en su labor diaria? Los problemas más comunes en día se dan porque los estudiantes tienen lo que son bajas calificaciones y ¿qué atiende a esto? Que ellos tergiversan la información a sus padres. Y es por eso que se tiende a lo que son las denuncias por parte de los docentes. O también a la edad de la pubertad, ¿qué es lo que pasa? Los chicos comienzan el primer enamoramiento con los docentes. Entonces ahí es un problema legal. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos que poner un límite, pero cuando el docente le pone un límite al estudiante, nos tratan de acosadores. Entonces sí es un problema muy frecuente en adolescentes que van desde octavos a terceros de bachillerato. Estos problemas más bien acarrean con los docentes que son jóvenes en sí. Por eso deben ponerles un alto. Esos son los problemas más llamativos que se dan con los docentes y los estudiantes. Muchas gracias. La tercera pregunta dice, ¿qué rol cree que juega el ejemplo del docente en la formación ética y moral de los estudiantes? El docente juega un papel muy importante en la formación ética de los estudiantes, ya que nosotros les enseñamos lo que es la responsabilidad, pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de la institución se les enseña una cosa, pero en casa tienen otra tendencia, otros valores. Entonces, no sirve de nada que dentro de la institución los docentes enseñemos ética en la formación de los estudiantes y en casa no nos ayuda. Muchas gracias. La cuarta pregunta dice, ¿qué papel juega la familia en la resolución de conflictos éticos o morales en la escuela? ¿Y cómo se coordina con ellos para encontrar soluciones? Yo tengo papitos que nos ayudan en la resolución de conflictos. ¿Cuál es la primera línea para que ellos vengan y arreglen? Es que se converse docente-tutor, DC y autoridades respectivas. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay papitos que son demasiado conflictivos y ellos no van a los parámetros que nos indica la ley, sino que ellos se van directamente a las denuncias fuera de la institución, directamente al distrito. No siguen los órganos regulares. Entonces sí hay muchos problemas en eso. Continuando con la quinta pregunta, ¿podría compartir un caso en el que haya enfrentado un conflicto ético-moral en el entorno educativo? ¿Cómo lo abordó y qué aprendizaje sacó de esa experiencia? ¿Y cómo impactó en su práctica docente? El primer conflicto ético-moral que se da en torno al aspecto educativo es con los estudiantes, cuando se da lo que es la finalización de trimestres.
existe lo que son los exámenes trimestrales. La mayoría de estudiantes no tiende a estudiar y lleva lo que son sus ayudas pedagógicas. Ahí se les encuentra a los estudiantes y aplicamos lo que indica la ley, que se le retire el examen y directamente tiene uno, se le manda a llamar a los representantes. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que los representantes no tienden o no, o ellos se ciegan a que sus hijos copien. Entonces ahí hay un conflicto muy grande cuando los papitos se ciegan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, la deshonestidad del estudiante. Segundo, la falta de valores por parte de los padres de familia frente a sus mismos hijos. Porque si usted, como padre de familia, no ve la realidad que su hijo estaba realizando deshonestidad académica y le ayuda a tapar eso, los valores de su hijo ¿no? Tienden a recaer. Y también hemos ha llegado a encontrar chicos que se les ha encontrado robando. Y también los papitos se ciegan a eso y no creen que sus hijos roban. Entonces, ahí hay una gran dificultad con ellos, ¿no? Que algunos papitos sí nos ayudan y los estudiantes tienden a mejorar, pero hay otros papitos que se ciegan. ¿Y, y cuál es la experiencia docente? Es que algunos, por realizar este tipo de llamados de atención, nosotros somos denunciados por acoso. Ahí se le llama acoso a los estudiantes, en cambio. Acoso y baja autoestima por parte de los docentes a ellos mismos. Entonces, sí es muy complejo estos temas con los chicos. ¿Y qué medidas recomendaría usted para implementar y prevenir estos conflictos éticos en el entorno educativo y fomentar así una cultura de respeto y legibilidad? Legalidad, ya. Primero que los padres tiendan a ayudarnos, tanto, porque nosotros somos una sola comunidad educativa. Segundo, que de parte del distrito seamos un poquito más autónomos y no sean tan rígidos con nosotros. Tercero, que los papitos, cuando tengan lo que son los conflictos éticos, lleguemos a acuerdos, pero los mismos acuerdos se rompen y recuerden que la ética, los valores vienen desde casa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que todos los valores nos asumen que nosotros debemos darle a sus hijos. La responsabilidad viene desde el hogar. El estar o llegar a clases puntuales viene también desde el hogar. La responsabilidad, los hijos aprenden de los padres y la honestidad también. Ahí vamos a fomentar lo que es una cultura del respeto. Caso contrario, jamás vamos a tener respeto porque los estudiantes dentro del aula son una cosa y en casa son otra cosa. Ujú, y la última pregunta. ¿Considera que está bien preparado para abordar dilemas éticos o morales en el aula? ¿Qué más necesitaría para hacerlo de manera más efectiva? La mayoría de docentes sí estamos preparados para abordar dilemas éticos o morales dentro del aula, como poniéndonos, haciéndoles reflexionar a ellos las consecuencias que tienen y también indicándoles o poniéndoles de ejemplo a otros compañeros que se pongan en el zapato de otros cuando roban, porque sí hay bastante problema
de robos en todas las instituciones, no solo en la mía. Entonces, ellos se ponen en los zapatos de los otros y comienzan a ser un poco más empáticos. De parte del Ministerio de Educación, se quitó lo que era cívica. Dentro de la cívica comienzan a formarse lo que son valores, la identidad cultural y todo. Más se da esto porque los chicos han perdido lo que es la identidad cultural. Ellos abordan lo que son otras culturas y por eso se da todo este problemas morales dentro del aula. Inclusive los juegos que ellos practican hoy, la mayoría son bajados de redes sociales y son encaminados desde España. Nosotros no podemos hacerlo de manera efectiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros mostramos manera afectiva a los estudiantes tergiversan esa información y los papitos también. Y a nosotros nos denuncian por acoso. Por eso nosotros no podemos demostrar eh, o hacerles llegar a ellos de manera afectiva. Las personas que han mostrado afectividad a los estudiantes son separados de las aulas. ¿Por qué? Porque piensan que nosotros los estamos acosando. Ese es el pequeño problema. Ellos tampoco pueden demostrar afectividad entre sus compañeros. ¿Sabe por qué no se puede? Porque hoy la gran mayoría de personas son homosexuales o gays. Y las otras personas, los bisexuales, se sienten acosados por ellos. Tampoco podemos realizar ese tipo de que ellos muestren una manera efectiva, porque también en ese aspecto nosotros estaríamos fomentando el bullying y no podemos hacer nada de eso. Muchas gracias, licenciada María Fernanda Tipán, por su ayuda con la entrevista.